Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. A nombre de la directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica, le damos la bienvenida a las charlas actuales Tecnologías en Accionamiento. Sí, vamos a esperar a que ingrese inicio a la conferencia. Antes de comenzar, por favor, les vamos a pedir que coloquen sus micrófonos en mute, ¿sí? Para evitar interrupción de la presentación y no tener inconvenientes. Para el tema de la asistencia, les vamos a pedir por favor que se registren en un link que va a aparecer en el chat en el transcurso de toda esta presentación del ingeniero. Y bueno, con el tema, el día de hoy nos corresponde motores eléctricos para uso industrial bajo normativa IS y NEMA, con el ingeniero Cristian Paucar Lescano. El ingeniero Paucar Lescano es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao, con maestría en Administración de Negocios. Actualmente trabaja como tales especialista en la división digital industria, con más de 12 años de experiencia en accionamientos, tales como motores eléctricos, de velocidad y motorreductores. A continuación damos la bienvenida al ingeniero Cristian Lescano para su presentación. Ingeniero, bienvenido. Listo. Gracias, Elizabeth. Bueno, ante todo, buenas noches con todos, señores. Como Elizabeth me presentó, bueno, yo trabajo en la compañía Siemens. Mi nombre es Cristian Paucar. Bueno, soy responsable de la parte de promoción y desarrollo de negocio para los accionamientos dentro de Siemens Perú. Primero, agradecerle a Colegio de Ingenieros por esta introducción. Y bueno, hoy día vamos a hablar con respecto a los motores industriales, normativa NEMA e IS. ¿Ok? Este es el temario que vamos a hablar hoy día. Hablamos de conceptos teóricos, las partes mecánicas, el tema de eficiencia en los motores, diferencias entre normativa NEMA y IS, el portafolio que maneja Siemens para estas soluciones y una guía de selección y dimensionamiento de los motores. Acá un paréntesis, ustedes ven el chat, señores, por favor, si tienen una pregunta durante la charla, por favor, con confianza, escriben en el chat. Al final de la charla vamos a responder todas las preguntas que tienen de este tema. ¿Ok? Bueno. Conceptos teóricos. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica, básicamente rotativa. ¿Qué es lo que hace el motor? Recibe energía eléctrica, ¿no? O potencia eléctrica, traducido en tensión y corriente, y él genera potencia mecánica, traducido en torque y velocidad, ¿no? Ustedes saben que la potencia eléctrica es igual a raíz de 3, ¿no? Por la tensión, por la corriente, por el cos phi, ¿correcto? Y bueno, y la potencia mecánica, o potencia en el eje al final, es igual a una constante que va a depender si es newton, metro o libras-pies, por torque, por velocidad, ¿no? Simplemente es lo que recibe el motor, ¿ok? Como ven ahí, el motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Bueno, ahí están las fórmulas. ¿Cuáles son las partes importantes de un motor eléctrico? Son básicamente 3.
Primero es el bobinado del rotor, ¿no? Que es lo que está acá. El entrehierro, que es la separación entre el rotor y estator, este pequeño espacio, y el bobinado del estator. Esas tres partes. Como ven acá, lo que hace es que la tensión del bobinado ingresa el bobinado al estator. Esto genera un campo magnético giratorio, que es digamos, la velocidad sincrónica del equipo. Cruza el entrehierro, ¿no? La separación. Y lo que hace es genera una fuerza rotacional, que es justamente produce este movimiento, que se llama velocidad asincrónica o velocidad rotórica del equipo. Siempre la velocidad sincrónica es mayor que la velocidad sincrónica. ¿Por qué? Es por este gap, este deslizamiento. Este deslizamiento hace que siempre hay una pequeña diferencia entre la velocidad del rotor con la velocidad sincrónica, ¿no? Bueno, acá está el campo giratorio del motor. Ven acá la corriente versus el tiempo. Acá vemos la onda senoidal, ¿no? En las tres fases. En la fase U, B, V y W, ¿no? Entre fase y fase hay, digamos, hay una diferencia de 120 grados, ¿ok? Y acá lo que se aprecia, por ejemplo, en este punto T1, acá, vemos que la tensión U es positivo, la tensión W es negativo, y la tensión V o V chica es 0. Entonces podemos decir que en este punto, entre la fase U y la fase W hay un campo magnético. O sea, ¿ok? Después en este punto, como se aprecia acá, ¿no? Vemos que la fase U y la fase W genera un campo magnético, como está acá también. En este punto 2, acá, vemos que la tensión U es 0, la tensión B chica es positivo y la tensión W es negativo. O sea que en este punto vemos que entre la fase W y la fase B chica se genera un campo magnético. Después en el punto T2, o sea en este punto, el T3, disculpen, en este punto de acá, vemos que la fase U es 0, la fase B es positivo, B chica, y la fase U es negativo. Y acá vemos ya que entre la fase BV y la U hay un campo magnético. Y se dan cuenta, mientras la onda sigue, digamos, transcurriendo, el campo se va generando diferentes polos. Y al final genera este efecto, ¿no? Como la animación. Genera un campo magnético giratorio, ¿no? Bueno. Algunas fórmulas importantes, seguramente ustedes han escuchado. Primero, la velocidad sincrónica. Sabemos que la velocidad sincrónica, ¿no? del motor es igual a la frecuencia, que en el caso de Perú vendría a ser 60 hercios, ¿no? Por 60, ¿correcto? Entre entre pares de polos, ¿no? Entonces, si trasladamos este ejemplo a esto, vemos, por ejemplo, en un par de polos, que van a ser dos polos, vemos que es 60 por 60 entre 1, 3600, que es la velocidad sincrónica. Y así podemos calcular, por ejemplo, para dos pares de polos, para tres pares de polos, para cuatro de pares de polos. Entonces, dependiendo de la cantidad de pares de polos, se va a obtener una velocidad sincrónica. Ahora, ustedes seguro han visto en las placas los motores
que nunca se refleja la velocidad sincrónica, ¿no? Siempre, por ejemplo, si es un motor de 4 polos, nunca se va a ver un motor de 1800. ¿Por qué? Como comenté, hay dos velocidades, la velocidad sincrónica y la velocidad asincrónica. La velocidad sincrónica es la velocidad que gira el rotor y la velocidad sincrónica es la velocidad del campo estatórico, que siempre son diferentes. ¿Por qué? Es por el deslizamiento, no por el gap entre ellos. Y en esta fórmula se traduce como qué produce el deslizamiento, ¿no? Vemos que la velocidad asincrónica o la velocidad de rotor es igual a la velocidad sincrónica por 1 menos S. ¿Y S qué es? Es deslizamiento, ¿no? Y siempre este valor S viene a ser un valor pequeño, que justamente es la diferencia entre la velocidad sincrónica y asincrónica, ¿no? Que está acá. Esta parte de acá. Si tú ves acá en la gráfica que está abajo, esta es la gráfica de curva de torque de un motor. Y en este punto es la velocidad nominal, ¿no? La N nominal, que vendría a ser, por ejemplo, para un motor de 4 polos, 1750. Y esta pequeña diferencia que ustedes ven es justamente el S, el deslizamiento. ¿Por qué? Porque acá sería la velocidad sincrónica. Ahora, si ustedes ven, si no hubiera el S, deslizamiento, simplemente el torque sería cero. Porque vemos que acá a 1800 vemos que el torque es cero. Por eso que siempre hay esta pequeña diferencia para tener un torque nominal, de este punto, ¿no? Es el torque nominal del motor. Y justamente en el caso de los motores eléctricos se requiere un torque, ¿no? El torque para generar movimiento rotacional en el eje. Bueno, acá entramos más a fondo con respecto a la curva de torque de los motores, ¿no? Esta curva en color naranja es la curva de torque si fuera en arranque DOL o arranque directo le llama, ¿no? Como ven, tiene un torque de arranque que es MA, el torque mínimo. Después hay un torque de aceleración. El MK es el torque máximo. Y después llega a un torque nominal, que es este punto de acá. Esto vendría a ser el torque nominal, que trabaja en función a una velocidad nominal, que está acá, ¿no? Entonces tiene este comportamiento de torque del motor asincrónico si fuera con arranque directo o soft starter también. Entonces, al momento nosotros de seleccionar un motor eléctrico, tratamos siempre que el torque de nuestro motor siempre sea mayor al torque de la máquina. Por ejemplo, acá se aprecia la curva de torque en color celeste, que viene a ser la torque de una máquina, ¿no? Que tiene un comportamiento, por ejemplo, cuadrático. Puede ser una bomba o un ventilador. Entonces, como le digo, siempre el torque de motor tiene que ser mayor, ¿no?, que el torque de la carga o de la máquina. ¿Por qué? Porque en este momento genera movimiento. ¿Qué pasaría si el torque de la máquina fuera igual que el torque de la carga, ¿no? En este punto, por ejemplo. Simplemente el motor va a intentar mover la inercia, va a intentar digamos, de generar movimiento, pero como ambos torques son iguales, no lo va a hacer. Por ende, el motor, su corriente motor se va a disparar e incluso este motor se puede dañar, ¿no? Entonces, digamos que esto no es lo deseado. Y obviamente mucho menos si el torque de la máquina es mayor que el torque de la máquina. Lo recomendable siempre que el funcionamiento de un motor es cuando el torque del motor es mayor que el torque de la carga. Este es digamos, el proceso adecuado, ¿no? Justamente desde cero hasta la velocidad nominal en este caso, que se cumple esto, ¿no? Esto es un punto importante cuando, por ejemplo, queremos subir por arriba la velocidad asincrónica de un motor, ¿no? Por ejemplo, me dicen, oh, ingeniero, quisiera llevar el motor a 80 Hz, ¿no? Cuando arranca con un barra de velocidad. Es posible hacer eso, pero
De nuevo, ¿no? Hay que ver también temas mecánicos uno y después temas de torque, porque posiblemente a esa frecuencia el torque del motor sea menor que el torque de la carga. ¿Ok? Bueno, acá es ya en, digamos, cómo es el comportamiento de torque del motor en diferentes tipos de carga, ¿ya? En el mercado usualmente se ven dos tipos de carga. Uno se llama torque variable y otro es el torque constante. ¿Ya? El torque variable es este de acá. Como se ve, el torque variable, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, son las ventiladoras y las bombas centrífugas. Y si se aprecia, señores, ahí, el torque variable, se ve que al arranque el torque es muy bajito, muy pequeño. Pero cuando va adquiriendo el velocidad en su rango de operación, el torque es cuadrático, ¿no? Incluso llega a ser mayor el torque de estas máquinas que era el constante. Porque el constante, ¿no? A diferencia del variable, es que él comienza con un torque alto. Pero en todo rango de operación, su torque se mantiene constante, ¿no? Como ven acá. La que está en color negro es el torque de un motor. Entonces, de nuevo, la idea es que siempre el torque del motor, que es la curva de color negro, siempre debe ser mayor que la curva de torque de la máquina que se quiere accionar, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ya comenté que las variables son las máquinas centrífugas, básicamente las bombas y los ventiladores. Y por ejemplo, para constante, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, las compresoras tipo tornillo, tipo pistón, fajas transportadoras, ¿no? Que podrían ser consideradas como máquinas de torque constante. Hay una tercera que no la puse ahí, que son las máquinas de potencia constante, ¿ya? Que son máquinas que tienen un arranque bastante alto al inicio, torque muy alto al inicio, pero después decaen. ¿Cuáles son? Básicamente son los molinos de bola para minería, las chancadoras, son las principales, ¿no? Que sí requieren al arranque un torque muy alto para romper la inercia. Y después sí el torque decae. Es una tercera más que no la puse ahí, pero les comento para también tengan en consideración. Bueno, ok. Otro punto importante, señores, es el factor de servicio de los motores, ¿no? El factor de servicio, digamos, es el factor adicional que un motor tiene como capacidad de sobrecarga. A ver, en cristiano, ¿qué podría ser? Por ejemplo, si fuera un motor de 100 HP y tiene 1.15 factor de servicio, eso quiere decir que el motor tiene la capacidad, ¿no? De tener hasta 115 HP en todo su régimen de operación, en toda su vida útil, ¿ok? ¿Y esto cómo lo hace? Básicamente lo hace así. El motor eléctrico, al momento de, digamos, de diseñarlo, tiene clases de aislamiento. Hay tres. Hay el B, el F y el H. Es clase de aislamiento, ¿ok? Entonces, el clase de aislamiento tipo B es al momento que el motor se diseña, como norma NIS. Pero al momento de fabricar el motor, por lo general, la gran mayoría de fabricantes de motores usa clase F, ¿no? Ven que clase B soporta hasta 130 grados centígrados, clase F 155 grados centígrados. Entonces, justamente esta diferencia de sobretemperatura es lo que te hace el factor de servicio. Por ejemplo, si yo quisiera un factor de servicio de 1.25, bueno, algunos por ejemplo nos piden eso. ¿Qué se tendría que hacer? Básicamente el aislamiento del motor se tendría que cambiar a un clase H, ¿no? Que está acá, que ya tendría aún más una diferencia de temperatura aún más, ¿no? Pero sí hay que recalcar, indicar, que este factor de servicio solo se cumple en condiciones nominales, o sea, cuando la tensión, la frecuencia y la potencia son valores nominales, ¿no? De la placa. Si estos valores cambian, esto obviamente no se cumple, ¿correcto?
Por ejemplo, entonces, siempre que nosotros decimos factor de servicio 1.15, indicamos que es cuando es arranque en DOL o arranque directo. Si ya el motor eléctrico arranca con convertidor de frecuencia, justamente estas variables cambian, entonces esto hace que el factor de servicio sea diferente, ¿no? Incluso puede bajar. Eso hay que tener en cuenta también. Bueno, entonces como comentaba, en los medios de arranque ahora lo más usual para las máquinas eléctricas rotativas, los motores, es usar arranque con variador de velocidad, ¿no? Eso es, digamos, es muy usual ahora para cualquier tipo de máquina poner el variador de velocidad. ¿Por qué? Básicamente porque el drive puede regular la velocidad, entonces puedes tener variación de carga, variación de producción. También se valora mucho la eficiencia energética, ¿no? Porque tú con un variador de velocidad para máquinas de torque variable, tú puedes regular el torque y la potencia y hace que sea una máquina mucho más eficiente. Pero, si bien es cierto, tiene muchas ventajas, bondades usar los variadores de velocidad, pero también hacia el motor tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son? Entonces, acá vemos que tenemos la red trifásica, ¿no? O sea, la alterna que comentábamos. Acá todo esto es el variador de velocidad, ¿no? El variador de velocidad es un equipo electrónico, básicamente en tres partes. Tiene una parte rectificadora que está hecho por lo general de diodos antiparalelos, ¿no? Son 6 diodos antiparalelos, que lo que hacen que esta onda la rectifican, pero en pequeños pulsos, como se ve acá, ¿no? Después esta onda que está en impulsos, eh, la almacena el banco de capacitores, ¿no? Que está acá, que es el circuito intermedio del variador de velocidad. Esa energía la almacena y después pasa por los IGBTs, que son transistores bipolares. ¿Qué es lo que hace estos transistores? Switchan a altas velocidades la tensión, generando esto, ¿no? Generan tensiones en pulsos, que al final son tensiones variables, pero a frecuencias controladas, ¿no? Vimos que la fórmula anterior, una forma de tener velocidad variable es justamente variando la frecuencia. Entonces, si yo varío la frecuencia, yo puedo obtener una velocidad variable. Eso es justamente lo que hace un variador de velocidad. Varía la frecuencia proporcional a la velocidad para tener la velocidad variable del motor, pero con torque constante. ¿Ok? Ok. Pero como comentaba, justamente el variador de velocidad cuando alimenta al motor genera este tipo de ondas, ¿no? Este tipo de tensiones. Como se ve, no es una tensión sinusoidal, por el contrario, ¿no? Son tensiones en picos, en pulsos. Estas tensiones, a la larga, si un motor eléctrico no está preparado para ese tipo de tensiones, se malogra, no se quema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ahí depende de los fabricantes, ¿no? Yo les comento lo que hace Siemens. Lo que hace Siemens usa en el aislamiento, usa un barniz especial que se llama Durignit IR2000, y este barniz es un diseño patentado por nuestra marca, que lo que hace es que el aislamiento del motor está en la capacidad de soportar hasta 2000 voltios cada microsegundo, ¿no? O sea, si imaginamos que la tensión de red es 480 como tensión nominal, él está en la capacidad de soportar hasta 2000 voltios en picos de un microsegundo. Todo esto bajo la norma IS 634-17. Entonces, con este pico de tensión, nosotros garantizamos que nuestro motor eléctrico es inverter duty, ¿no? Es un término muy conocido cuando usan un motor inverter duty. ¿Qué es motor inverter duty? Es un motor preparado para uso de convertidor de frecuencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan motor inverter duty, se refiere que es un motor preparado para variador de velocidad. ¿Ok? Por ahí me comentan que no soy el puntero. No sé si se aprecia, Elizabeth, el puntero. Estoy escribiendo algo ahí. Está marcado Sí, algo 2000, ¿no? Sí, ajá, sí, sí se en aprecia. Ah, rojo. ok. Excelente. Sí, Listo, listo. ingeniero. Ujú. Gracias, Elizabeth. Pero dicen que no se ve.
Ah, tal vez debe ser por el aplicativo de alguno de ellos, ¿ah? Que no se está reflejando, pero el puntero sí se está viendo. Sí, de ¿Ven acá? repente. Ujú. Bueno, ok, continuamos. Bueno, ok, otro punto importante, señores, a tener en consideración al momento de usar variador de velocidad. Como comentaba, el variador de velocidad lo que hace es genera ondas distorsionadas, ¿correcto? Entonces, estas ondas distorsionadas pasan por el cable, después llega el motor eléctrico y después, si es que no se corrige, estas ondas distorsionadas lo que genera es corrientes parásitas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, estas corrientes parásitas, más conocida como el fenómeno de flooding, ¿no? Está acá. Es un fenómeno muy conocido en la parte industrial, en la parte de motores. ¿Qué es lo que hace este fenómeno? Lo que hace es que carcome poco a poco el rodamiento de los motores, ¿no? Acá se ve, esto es el motor, acá está el eje del motor, y acá, donde está marcado en color rojo, son los rodamientos de los motores. ¿Sí? Entonces, este fenómeno lo que hace es que poco a poco va desgastando el rodamiento. Eh, entonces hay que tener un principal cuidado para que estos rodamientos no sean dañados. ¿Y qué se hace? ¿No? Acá, bueno, acá hay un fenómeno que comentaba, el fenómeno fluting, ¿no? Acá vemos el rodamiento y acá vemos las pistas, ¿no? Cómo están dañadas las pistas. Incluso acá vemos cómo está la grasa está quemada del rodamiento, ¿no? Vemos acá está quemada. Entonces hay que tener un principal cuidado. Ahora, esto por lo general pasa, este fenómeno pasa para motores grandes, para motores por arriba del tamaño 280M. Ya para los motores pequeños no es tan perjudicial, pero para los grandes sí es más perjudicial. Entonces, ¿qué se recomienda hacer, señores? Se puede hacer dos cosas. Primero, que el rodamiento lo aísla. ¿Ven acá? Esta parte de acá. Esto es un rodamiento estándar, que está acá, y acá es un rodamiento aislado. Lo que se hace es que se le pone una cerámica a los rodamientos que hace que proteja contra estas corrientes parásitas. Esa es una solución, rodamientos aislados, tanto al lado del eje como al lado del ventilador. Y la otra solución es poner escobillas de aterramiento. ¿Ven acá esto? Esto es una escobilla de aterramiento. Entonces lo que se hace, se acopla el rodamiento y cuando genera la corriente parásita, simplemente pasa por esta escobilla y como la carcasa está aterrada, la corriente pasa por la carcasa y va y fuga y va a tierra, ¿no? Entonces son dos soluciones, o poner rodamiento aislado o una escobilla de aterramiento. Siemens tiene ambas alternativas. Obviamente el precio sí es, si lo ven como precio, que también es un factor importante, el rodamiento aislado es un precio mucho más económico que tener la escobilla aterradas. ¿Ok? De nuevo, solamente esto se considera para motores por arriba del tamaño 280M. ¿Ok? Bueno, acá se muestra cómo es la curva de torque versus velocidad cuando es un motor arrancado con variador de velocidad. ¿Ok? Acá se aprecia, por ejemplo, la de color azul, ¿no? Acá estamos a 100% de la velocidad hasta el 50%. Vemos que el torque se mantiene constante en este rango de velocidades, ¿correcto? Y por debajo del 50% de la velocidad, hay dos fenómenos. Va a depender cómo está la ventilación del motor. Si la ventilación es autoventilado, pasa que el torque decae poco a poco, como ves acá. El torque decae. ¿Por qué? Porque recuerden que el ventilador está acoplado al eje. Entonces, obviamente, cuando giras más lento, menos velocidad, por debajo del 50%, el ventilador no refrigera bien. Esto hace que el motor un poco se caliente y decaiga el torque. Entonces, ¿qué se hace algunas veces? Cuando sabemos que la máquina va a trabajar por arriba del 50% solucional, a uno lo que le hacen es ventilación forzada, ¿no? O sea, le ponen en la parte de atrás al motor un motor más pequeño
que está alimentado directamente de la red y trabaja a velocidad nominal. Entonces, sin importar que tu motor esté bajando por 50% de la velocidad, este motor siempre trabaja a máxima velocidad. Entonces, siempre está el motor refrigerado. Y esto hace que el motor no caliente. ¿Ya? Pero eso, recuerden, de 0 a 100% es cuando el flujo es constante, o sea, cuando la relación de tensión y frecuencia permanece constante. ¿Okay? Acá hago un paréntesis. Hay que considerar que en este rango de operación, acá el torque es igual a una constante por el flujo magnético por la tensión entre la frecuencia. Disculpen, la letra no es tan buena, pero espero que se entienda. Entonces, se ven que el torque, esta constante, este flujo es constante. Entonces, para que yo tenga este torque constante, yo tengo que garantizar que la relación de tensión y frecuencia también se mantiene constante. Es por eso que acá se ve, ¿no? Donde dice flujo constante, que es constante, esta relación se cumple, que la tensión y la frecuencia varían obviamente, pero de forma proporcional. ¿Para qué? Para que el torque sea constante. Bueno, y desde el 100% hacia adelante, si se aprecia bien, señores, ahí, la curva de torque sí decae. Decae. ¿Por qué? Porque en esta parte entra en una parte que se llama debilitamiento de campo magnético. ¿Ya? O sea, el torque tiene otro comportamiento. Acá el torque en estos puntos es igual al torque nominal por la frecuencia de operación, ¿ok? No, disculpen, por la frecuencia nominal, ¿ya? Entre la frecuencia de operación. Entonces, por ejemplo, si está trabajando, si el motor requiere trabajar a 80 Hz, ¿qué pasaría? Sería igual a torque nominal, ¿no? Disculpen, por 60 entre 80. Como ven acá, el denominador es mayor que el numerador. Entonces, esto hace que el torque nominal decaiga, ¿no? Por eso tiene este comportamiento. Entonces, acá hay que tener un principal cuidado, señores. Por ejemplo, dependiendo de la máquina, como es, por ejemplo, voy a simular acá una curva de torque variable. Pongamos un ventilador, una bomba. Tiene este comportamiento, ¿no? El torque es mayor mientras la velocidad va adquiriendo, digamos, mientras el motor va adquiriendo más velocidad, ¿cierto? Pero llega a este punto, ¿cierto? Supongamos que sea 80 Hz. O sea, puede ser que el motor trabaje de 80 Hz hacia abajo, pero hacia arriba vemos que el torque decae más y el torque de la máquina, al contrario, sube más. Entonces acá ya no se va a poder trabajar. Entonces acá hay que tener algo en cuenta. Si bien es cierto, el motor puede trabajar por arriba de su velocidad nominal, como está acá, pero hay que tener cuidado porque si es que trabaja muy por arriba, puede pasar que el torque del motor sea menor que el torque de la carga. Ya, ese es un punto. Y también otro punto es que el motor eléctrico tiene que estar preparado mecánicamente para que soporte grandes velocidades. Porque si bien es cierto, cuando el motor se diseña, ¿ok? Se trabaja a 60 Hz. Pero si tú quieres verlo eso a 80 Hz, tienes que el motor diseñarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se prepara el rodamiento, se prepara el sello, los retenes. Entonces, tú lo que hace fábrica es, eh, hace un motor preparado para trabajar a altas velocidades. Eso hay que tener en cuenta, señores. También al momento, si queremos tener un motor trabajando a altas velocidades. Bueno, entonces tenemos en la parte mecánica, después de la parte eléctrica. Ok. Primero, el IP, ¿no? Que es grado de protección. Por lo general, de los fabricantes siempre es IP55, casi de todos los motores, ¿no? Todas las marcas. Cuando ustedes ven IP, grado de protección, el primer dígito, el primer 5, se refiere a protección contra sólidos. Y el segundo es protección contra líquidos o contra agua, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de IP5,
primer dígito 5, hablamos que el motor está protegido contra ingreso de polvo. ¿Ah? Pero, por ejemplo, si hablaríamos de un IP65, estaríamos en esta parte, que ya con eso garantizamos que no ingresa polvo por ningún lado al motor, ¿no? Que también haya, o sea, lo que se hace es que, por ejemplo, los motores tienen unos drenajes de agua. Entonces lo que se hace que este drenaje de agua es usualmente por donde ingresan los sólidos, los polvos, se hace un recubrimiento especial para que no ingrese el polvo. ¿Ya? Después, el segundo dígito es el líquidos, ¿no? En el caso estándar, que es IP55, o sea, el último 5, vendría a ser que es un motor preparado para soportar chorros de agua en todo sentido, como dice acá. Pero si fuera IP56, por ejemplo, ya vemos que es un motor preparado para aguantar fuertes chorros de agua, ¿no? Si hablamos un motor IP57, que ya es un motor sumergido agua, hasta 1 metro, IP58, incluso sumergido más de 1 metro, ¿no? Como está acá. Lo estándar, como les comento, es IP55, después hay variantes IP65, IP56, ¿no? También hay IP66, pero eso obviamente ya son bajo pedido, ¿no? Y de nuevo, va a depender si es que el motor está expuesto a mucho polvo o a polvo fino o a mucho agua, o incluso si el motor está expuesto a que pueda ser un momento sumergible, ¿no? Siemens como fábrica lo tiene. El estándar es IP55 y los demás IPs es bajo pedido. ¿Okay? Bueno, acá están las partes más importantes de los motores eléctricos. Vamos a mostrarles ahora. Ok, primero vemos acá el corte del motor, ¿no? Primero tenemos la caja de conexiones, ¿no? Caja de conexiones. Entonces, la caja de conexiones va a depender de qué normativa hablamos. Si hablamos de normativa NEMA, ¿no? La caja siempre va hacia la derecha. O sea, viendo de acá, detrás del ventilador, va a la derecha. Si hablamos de motores normativa IS, la caja va en la parte superior, arriba. Entonces, dependiendo de qué normativa estemos hablando. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, acaso acá, la normativa NEMA viene acá con la caja y acá con 3 cables de conexión. Entonces, otro punto, en caso de los motores NEMA, no vienen con terminales. ¿Ya? Como norma no, digamos, no exige que vengan terminales. IEC sí viene con terminales. En el caso de normativa NEMA viene con 3 cables, o depende de la cantidad, digamos, de cables que tenga, pero viene con cables sueltos etiquetados, nada más, como se aprecia acá. ¿Ok? Después el ventilador está en la parte inferior, que está acá. Este es el ventilador del motor. Que ahí Siemens usamos otro material de polipropileno. El polipropileno es un material aún más robusto que el plástico estándar, ¿no? Ustedes saben que, bueno, depende de la robustez, es más frágil o no. Entonces, por ejemplo, si usáramos plástico, el polvo lo va carcomiendo mucho más rápido. Esto hace que el desgaste del ventilador, por ejemplo, sea mucho más rápido. En el caso de Siemens usamos polipropileno e incluso para ambientes muy agresivos, caso por ejemplo de minería, o usamos ya material de bronce, que es aún más robusto. Por ejemplo, en esta figura es bronce. Después están los rodamientos, que están acá, ¿no? Hay 2 rodamientos, rodamiento no dry end se llama, o el lado del ventilador, y rodamiento dry end, que es el lado del eje, que está acá, ¿no? Acá están los 2 rodamientos. ¿Okay? Después, bueno, bobinado del rotor, que está acá, esta parte de acá. Un punto importante acá, señores, en el caso de nosotros como marca, Siemens usa bobinado tipo de cobre. En el mercado vas a ver cobre y algunos usan aluminio. ¿Okay? La ventaja del cobre es un material mucho más conductivo. Esto hace que el motor tenga una mejor eficiencia al ser más conductivo, genera mucho más campo magnético. ¿Ok?
A cambio, digamos, el aluminio no es tan conductivo y bueno, algunas marcas, digamos, lo usan porque es más económico, ¿no? Bueno, acá el entrehierro y el bobinado también del estator. Bueno, el eje está acá. Esto que está acá, señores, es el sello, ¿no? El sello del motor, ¿no? Que está acá. Ahí también dependiendo de la normativa del motor y del IP del motor, se usan los sellos, ¿no? Hay tres tipos de sellos, hay el All Seal, el Bearing y también el Improseal, ¿no? Hay varios tipos de sellos, ¿ok? Bueno, después, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá, esto que ustedes ven acá, señores, es donde se ingresa la grasa para el rodamiento. Y acá tiene otro punto de desfogue de rodamiento. Acá tiene también el drenaje del agua. Los motores Siemens tienen todos drenaje de agua. Nosotros sabemos pues que hay siempre ambientes bastante húmedos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay ambientes muy húmedos, donde hay cambio de temperatura muy fuerte, el motor internamente genera agua, ¿ok? O genera humedad realmente, genera humedad y por ende genera agua. Entonces, el motor tiene que estar preparado para que esa humedad que genera lo disipe hacia afuera. Entonces, por este drenaje de agua, justamente se retira el agua, ¿ok? Si no hubiera este drenaje, simplemente adentro del motor lo que hace se oxida y por ende el motor se puede quemar. Entonces, este es un punto importante de los motores, ¿no? Después, acá están bueno, las patas de anclaje. En el caso de Siemens viene con doble, doble agujero de las patas. Después acá tenemos el cáncamo, ¿no? Para que ustedes el motor se pueda transportar, digamos, en planta. Acá está también el engrase de rodamiento posterior, está atrás. ¿Ok? Bueno, un punto importante es el tamaño constructivo o el frame en inglés, bien conocido. ¿Qué es el frame? El frame es la separación del centro del eje hasta el centro de las patas. Esta distancia es el frame, ¿correcto? Por ejemplo, cuando hablamos de un frame 180, estamos indicando que la separación desde el centro del eje al centro de patas son de 180 milímetros. Acá. Y después el segundo dígito, que puede ser S, M o L, se refiere a la separación de patas, de agujero de patas. Acá, esta separación. ¿Correcto? Entonces, también, como son tres, tienes el S, que es el pequeño, M mediano y L es el largo. Entonces, también dependiendo de la separación digamos, de los pernos de fijación, se designa, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un 180M, hablamos que tiene 180 milímetros de distancia del eje entre patas y M, que es mediano. O sea, la separación de entre patas es mediana. Bueno, ok. Después un punto importante son los rodamientos en la parte mecánica, ¿no? Los rodamientos, como comenté, es el equipo mecánico que soporta el peso de casi todo el eje del motor. Vienen dos. Eh, un rodamiento va al lado posterior, que está al lado del ventilador, y otro rodamiento va al lado, digamos, delantero, donde está el eje del motor. Entonces, en el tema de rodamiento, se selecciona dependiendo de cómo es la transmisión mecánica del equipo, ¿no? O sea, cómo transmite la fuerza del motor hacia la carga. Entonces, hay varios tipos de transmisión, ¿no? Unos, por ejemplo, por acoplamiento, ¿no? Que es que el eje del motor se acopla con el eje de la carga. Otros, por ejemplo, por transmisión por poleas o correas, ¿no? Le ponen una polea y lo transmiten la potencia al eje de la carga. Otros, por ejemplo, por reductor. Entonces, va a depender. ¿Por qué depende? Porque el motor va a soportar dos tipos de fuerzas. Una se llama la fuerza axial, que está acá. Como ven, es una fuerza de este sentido, o también hacia allá. Y otra se llama la fuerza radial.
¿no? Que justo se aplica la mitad del eje, acá, en este punto, la mitad del eje. Entonces, dependiendo qué tipo. Ahora, por ejemplo, si fuera acoplamiento o por reductor, hablamos de una carga de tipo axial. Y si hablamos de transmisión por polea o por faja, hablamos de una carga radial, acá. Entonces, si la carga es axial, como se aprecia acá, la recomendación es usar rodamiento tipo bolas. Es lo recomendable. Y si hablamos de carga tipo radial, la recomendación es usar rodamiento tipo rodillos. ¿Y cómo es internamente? Acá hay una bola y acá hay un rodillo. ¿Y por qué rodillo es importante para cargas radiales? Por esto, por los puntos de contacto. Como ven acá, tiene mucho más puntos de contacto que una de bolas. Entonces, esto hace que el motor tenga, bueno, realmente tenga una vida útil más larga que un motor estándar. ¿Ya? Entonces, es importante. Entonces, siempre cada vez que seleccionamos un motor, vamos a tener que averiguar cómo se transmite la potencia de la carga. Y dependiendo de eso, se elige el rodamiento adecuado. ¿Ok? Con respecto a la lubricación, bueno, Siemens por lo general usamos Unirex N3, el tipo de grasa para los rodamientos, lo que recomendamos. Ahora, ¿cada cuánto tiempo el motor se reengrasa? Pues una pregunta. Eso depende de varias cosas. Primero, depende del tamaño del motor. Después depende de la velocidad del motor, de la aplicación también depende de las horas de funcionamiento. ¿Ok? Por ejemplo, en este cuadro hay un resumen, por ejemplo, para motores del frame 80 hasta el 250, en promedio va la relubricación desde 20.000 hasta 40.000 horas, ¿correcto? En este rango. Pero para frames superiores a este, lo como ven acá, 280 y el 355, va a depender la cantidad de pares de polos. Obviamente, si tiene más polos, el motor gira mucho más rápido. Esto hace que se tiene que relubricar con mayor continuidad. Por ejemplo, para un motor en este rango de frame, para 2 polos, recomienda cada 3.000 horas. Y de 4 a 6, cada 5.000 horas. ¿No? De nuevo, ¿no? Porque como sabemos que el motor gira más rápido, por eso que la relubricación tiene que ser mucho más rápido. ¿No? Igual también para motor grande de 355, ¿no? De 2 y 4 de 6 polos. Vemos la diferencia de cantidad de horas. Bueno. Algunos datos importantes. Los rodamientos que nosotros usamos, bueno, Siemens tiene un acuerdo mundial con SKF, esta marca de rodamientos. Entonces, todos los rodamientos que nosotros usamos tanto para nuestros motores de normativa IEC como para normativa NEMA son la marca SKF. ¿Okay? Y acá el SKF, su nomenclatura de rodamiento va a depender de qué tipo de rodamiento sea, ¿no? Por ejemplo, si el rodamiento es de tipo de bolas, ¿no? Como se aprecia acá en esta gráfica, esta tabla, disculpen, comienza con número 6. Pero si el rodamiento es tipo rodillos, comienza con NU. Les cuento esto por qué, porque seguramente si ustedes son de la gente de mantenimiento, si cada vez que ustedes quieran cambiar rodamiento, tienen que ustedes ver en la placa del motor. En la placa del motor les va a indicar qué rodamiento usa al lado del eje y el ventilador. Entonces, dependiendo de eso, con ese código se pide a SKF el repuesto del mismo. ¿Ok? Después, bueno, si fueran, por ejemplo, rodamiento tipo bolas, comienza el otro dígito es el número 3. Acá también igual, que es básicamente el ancho del rodamiento. Después el diámetro, ese siguiente dígito, que sería 18, se multiplica por 5 y está en milímetros. Entonces es el diámetro del rodamiento. En el caso de bolas, el sello que nosotros usamos es de tipo metálico. ¿Okay? Y después la tolerancia, que está acá, que es CBC3, es básicamente la temperatura que el rodamiento puede soportar. Cuando hablamos de tolerancia C3, hablamos que el rodamiento puede soportar hasta 120 grados centígrados. Por arriba de eso, ya el rodamiento tiene problemas. ¿Okay? Por ejemplo, es por eso que algunos fabricantes recomiendan
que es colocar PT100, ¿no? O sensores de temperatura en los rodamientos, ¿no? Para medir la temperatura del rodamiento y evaluar para que no se dañe, ¿no? Porque justamente uno de las principales fallas de un motor es el rodamiento. Si el rodamiento está mal logrado, va a haber vibración mecánica, va a haber fallas mecánicas. Entonces es un punto, digamos, álgido los rodamientos en los motores. Bueno, acá un cuadro comparativo. Ahora, en los rodamientos también hay variantes, digamos, hay modelos. Hay la serie 300 y la serie 200, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica vemos una de serie 200 que están acá y acá serie 300. Les comento, los motores Siemens, por lo general, nosotros usamos la serie 300. Casi todos los rodamientos en normativa NEMA son de serie 300 y en normativa IEC, dependiendo del frame, hasta el frame 250, 200 y por arriba son 300. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es básicamente el aumento de capacidad dinámica y el aumento de fatiga. Por ejemplo, vemos acá 200 versus 300, vemos que el de 300 tiene un mayor aumento de capacidad dinámica en 55% y tiene un aumento de fatiga de carga en 46%. Entonces, eso hace que el rodamiento tenga una vida útil mucho más larga que uno estándar, que un 200. Les comento esto porque muchos fabricantes básicamente usan el serie 200. Entonces también ese es un problema, digamos, en la vida útil del equipo. Y también otro punto importante, señores, quiero comentar, es que nosotros como estándar, por ejemplo, si el rodamiento ambos son de bola, el rodamiento tanto al lado del eje como al lado del ventilador son exactamente iguales. Son lo mismo. ¿Ok? ¿Y esa qué ventaja me da? La ventaja es que, por ejemplo, el tema del inventario de repuestos maneja solamente uno. A diferencia que hay otras marcas, por ejemplo, por abaratar costos, usan rodamiento serie 200 al lado del eje y rodamiento 300 al lado del ventilador, disculpen, 300 al lado del eje y 200 al lado del ventilador. Entonces, esto hace que tengas dos rodamientos, el motor, dos tipos de rodamientos. Entonces, al final el usuario va a tener más inventario de rodamiento. También ese es un punto importante. Bueno. Otro punto importante son los sellos, ¿no? Los sellos o los famosos retenes también, conocidos por nosotros. ¿Qué son estos componentes? Los sellos retenes son accesorios, bueno, son la parte mecánica que se adiciona al motor básicamente para proteger al rodamiento y al motor. Entonces, con estos sellos retenes lo que se hace es, se evita que la grasa se retire y también evita que ingrese algún polvo o líquido internamente al motor, ¿correcto? Al rodamiento. Entonces, hay tipos de sellos. Por ejemplo, hay el sello tipo bearing, ¿no? Que básicamente se pone un sello tipo axial, como se aprecia acá, ¿no? Es axial, fuerza axial. Y hay otros sellos tipo all seal, que se pone de forma radial. Y hay otros, por ejemplo, que usan ya los motores NEMA de la alta gama, que es los NEMA i88841, que ya usan unos sellos tipo laberinto, ¿no? Que son de tipo de bronce, que está acá. La marca, bueno, se llama Improsil, se llama la marca. Que ya son sellos tanto protección axial como radial, que justamente evitan que ingrese polvo y líquido. Y con esto sello lo que se hace es que el motor, por ejemplo, sea hasta un IP56 en muchos casos. Ok. Bueno. Otro punto importante son los montajes, las bridas. En el caso de los motores, hay dos tipos de bridas. ¿Ok? Uno, el D-flange y otro, el C-face. ¿No? Como acá, ¿ve? D-flange y C-face. El D-flange tiene este comportamiento, es como un plato básicamente que sale del motor. ¿Ven acá? Sale del motor, ¿no? Sale el motor. Y tiene acá agujeros que se ajustan a la carga.
Y en el caso del C-phase es continuo, ¿no? Digamos que la brida continúa, como vemos acá, ¿no? También tiene 4 pernos. Pero la diferencia es lo siguiente, es cómo se fijan los pernos. En el caso de la brida tipo D, el motor se fija hacia la carga, en este sentido. Y en caso del tipo C es al revés. La carga, digamos, el perno va de la carga hacia el motor, en este sentido. Entonces, también dependiendo cómo se fija, se elige el tema de la brida. Como comentario, usualmente la normativa NEMA usa el C-phase como estándar y en caso de IS usa el D-flange, brida tipo D, como que tengan en cuenta. Bueno, con respecto a la eficiencia de los motores. Bueno, es una lámina que siempre me gusta mostrar porque a veces muchos otros nos guiamos con respecto al costo inicial del producto, ¿no? Sin embargo, cuando uno compra, cuando uno adquiere un motor eléctrico, tiene que ver más cosas aparte del costo inicial. ¿Cuáles son? Primero es el costo de instalación del equipo. ¿Cuánto me cuesta instalarle el equipo? ¿No? Una base mecánica, una buena, buenos pernos, etcétera. Y después, no menos importante, diría que mucho más importante es el costo energético, ¿no? El motor, ¿cuánto va a gastar en toda su vida útil de operación? ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos, un motor de 1.5, de 15 y de 110 kilowatts. Por ejemplo, para el motor de 1.5, vemos que la inversión inicial es $500, o sea, es lo que cuesta el motor, promedio, ¿no? $500. Instalación, $150. Y miren, el costo de energía en toda su vida útil de operación, asumiendo que un motor tiene una vida útil, ¿no? Dependiendo del mantenimiento entre 15 y 20 años, miren, dice que el costo, hablamos de $18,600 que gastaríamos en la operación de ese motor. Entonces, con eso podemos ver que casi el 97% de todo el costo total es justamente la energía, ¿no? La energía eléctrica. Entonces, de ahí radica la importancia de por qué usar motores de alta eficiencia, ¿no? Y de hecho que ya en Perú tenemos algunas regulaciones, ¿no? Importantes, que ya nos exigen, por ejemplo, que los motores estén etiquetados de la eficiencia del motor, ¿no? Bueno, esta es otra lámina también que siempre me gusta mostrar cómo es el comportamiento de la industria peruana en tema de consumo energético, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la industria peruana, de todo lo que nosotros generamos energía, es casi el 43% de lo que generamos, lo consume la industria, ¿ok? Después, el tema de edificios, básicamente son las bombas y ventiladores, es 27%. Después la parte doméstica, ¿no? Como los departamentos, las casas, otro 27%. Y solo un 3% el transporte, ¿no? El tren eléctrico. Ahora, este 43% de industria, podemos ver que el 70% lo gastan los motores eléctricos. Y el 30% lo gasta la iluminación en la industria, por ahí los UPS, ¿no? Los HMIs, PLCs, etc. Pero el gran grueso de lo que gasta la energía eléctrica en la industria es básicamente son los motores eléctricos, ¿no? Entonces podemos concluir diciendo que de cada 100 kilowatts, ¿no? que se genera, 30 kilowatts será consumido por un motor eléctrico. Entonces, también de nuevo, de acá radica mucho la importancia de por qué usar motores de alta eficiencia, ¿no? Por el efecto invernadero, en general por varios fenómenos pues, que ya estamos viendo, ¿no? El cambio climático y lo demás. Entonces, Siemens, de hecho, que es una marca que promueve tener, digamos, tecnología de alta eficiencia. Bueno, acá algunos conceptos de eficiencia. Entonces, como conversábamos, hay dos potencias, ¿no? La potencia eléctrica, que se traduce en dinero que nosotros pagamos a la concesionaria,
la energía mecánica, que se traduce en dinero que al final mi motor va a producir, ¿no? En la máquina, que es el dinero que nosotros ganamos, y al final también hay pérdidas, ¿no? Que al final es plata botada a la basura, ¿no? Como se ve ahí. ¿Y cómo se calcula la eficiencia? Básicamente es la potencia de salida o la potencia mecánica entre la potencia de entrada. O también 1 menos las pérdidas entre la potencia de entrada. Así se puede calcular la eficiencia de un motor eléctrico. Ahora, hay que también tener en cuenta que la eficiencia, tanto la eficiencia como el factor de potencia, ¿no? Como el cos-phi, su comportamiento difiere en función de su carga. O sea, ustedes saben que el motor tiene varios tipos de carga, a 100% de carga, 75, 50 y 25, ¿no? Le llaman unos a full carga, 3/4, 1/2 y 1/4. Entonces acá lo que puedo mostrar, señores, es cómo se comporta tanto el cos-phi, ¿no? El cos-phi, por ejemplo, vemos que el cos-phi a 4/4, o sea, a full carga, tiene el valor óptimo. Pero si la carga decae a 3/4, 1/2 o 1/4, ven que el cos-phi decae. O por ejemplo, mira, en este caso, de 0.92 baja a 0.7. ¿Esto qué conlleva? Que tenga menos cos-phi, que te va a penalizar la concesionaria, ¿no? Nosotros sabemos que por debajo de 0.85 el cos-phi que nosotros damos a la concesionaria nos penaliza, porque estás inyectando muchos reactivos a la red. Algunos lo que hacen, por ejemplo, le ponen banco de condensadores, ¿no? Banco de condensadores para justamente corregir el factor de potencia, el cos-phi. Entonces, de nuevo, acá hay que tener un principal cuidado al momento de que un motor dimensionemos. No pongamos un motor muy grande, porque si ponemos un motor bastante grande, lo que realmente la carga necesita, vas a tener este fenómeno, que tú vas a impactar negativamente en el cos-phi, ¿no? En los reactivos, en la potencia reactiva. Y otro fenómeno importante también es la eficiencia. Acá vemos la eficiencia, cómo se comporta. Por ejemplo, a 4/4, o sea, a full carga, a 3/4, 1/2 y 1/4. Igual, vemos que la eficiencia se mantiene de 3/4 a 4/4 de carga, está bien. Pero cuando decae la cargabilidad de 3/4 hacia abajo, también decae su eficiencia. O sea, ahí también radica un punto importante, ¿no? Si tenemos un motor muy sobredimensionado, va a ser un motor muy ineficiente y por ende también un motor con un menor cos-phi. Entonces, esos son puntos también que hay que tener en cuenta al momento de dimensionar un equipo. ¿Okay? Ahora, con respecto al motor, ¿cómo es el flujo de potencia? Nosotros sabemos que en el motor siempre hay pérdidas, ¿no? Obviamente, internamente, el motor está hecho de cobre, ¿no? De hierro. Estos materiales justamente genera calor y por ende genera pérdidas. Podemos pérdidas en el estator, pérdidas por el entrehierro, pérdidas en el rotor, ¿no? En el jaule de ardilla, ¿no? Como vemos acá. Son pérdidas en las láminas del rotor, pérdidas en la carcasa del equipo, incluso hasta en el ventilador. En el ventilador, realmente también hay pérdidas mecánicas. Hasta incluso en la transmisión mecánica hay pérdidas. Entonces, obviamente, ahora todos los fabricantes pues están optando a tener motores más eficientes, ¿no? Yo les cuento, ¿qué es lo que ha hecho Siemens para tener motores más eficientes? Bueno, Siemens se concentró en 8 puntos primero. Primero, lo que ha hecho es, ha mejorado la simetría y el balance dinámico del motor, ¿no? Ha hecho esto. Después, ha mejorado la calidad de cobre, ¿no? Yo le he comentado a ustedes que, por ejemplo, muchos fabricantes de motores usan rotor de aluminio. En el caso de Siemens usamos rotor de cobre. Esto hace que el motor sea mucho más eficiente. ¿Okay? Después también hemos mejorado el laminado del cobre, ¿no? Del rotor. Hemos optimizado el diseño del equipo, tanto de ventilación y rodamiento, ¿no? Como comenté, el rodamiento en ambos lados es el mismo,
Eso te da una dinámica mejor. Incluso el aletaje, la disipación es más aerodinámico. Entonces, esto hace que, pues, que disipe mayor el calor. La geometría también ayuda bastante justamente para el balanceo dinámico. La geometría del equipo ha mejorado para que tenga un mejor comportamiento dinámico. Un punto grande es que el motor ya viene preparado para uso de mayor de velocidad. El motor es un motor inverter duty, ¿no? Justamente que comentaba que es un motor que viene con un barniz especial que soporta hasta 2000 voltios cada microsegundo, ¿no? El laminado es de menor espesor, por ende hay menos pérdidas de calor, ¿no? Bueno, esas son las principales ventajas que ha hecho Siemens. Acá, este es un cuadro de cómo calcular, por ejemplo, el tiempo de retorno de inversión. Capaz ustedes tengan en su planta o tal vez conozcan empresas que usen motores antiguos y cómo proponer esto, ¿no? Por ejemplo, para calcular el ahorro de un motor, por ejemplo, de un IE2 versus un IE0 o un IE1, ¿qué se tiene que saber? Primero hay que saber las horas de trabajo del motor, ¿no? El motor, ¿cuántas horas trabaja al año? Después el porcentaje de carga, ¿no? Después hay que saber la diferencia de eficiencias, ¿no? Del motor que voy a proponer, que voy a vender, versus el motor que tienen en planta, ¿no? ¿Cuánta es la diferencia de eficiencia? Y por último, el costo de energía, ¿no? ¿Cuánto cuesta la energía? El costo de energía es variable, va a depender un poco del cliente, el tamaño del cliente, es variable, ¿ok? Y acá está la fórmula, ¿no? Dice que el ahorro es igual horas de trabajo por año, por la potencia neta, por la diferencia de eficiencias, ¿no? Entre el motor que se propone versus el motor antiguo, por el costo de kilowatt. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos un ejemplo de un motor de 100 HP, se quiere cambiar de IE2 a IE1, ¿no? Entonces tenemos un motor de 100 HP que equivale a 75 kilowatts, suponiendo que el motor trabaje las 24 horas del año, o sea, todo el año, hablamos de 8.340 horas, trabajar el año. Ahora, la eficiencia, la diferencia entre motor IE2 y un IE1, más o menos va por 1.5. Ahora, esto puede ir cambiando. Por ejemplo, si hablamos ya de un motor muy antiguo, de un IE0, hasta puede ser más todavía. ¿Okay? El costo de energía, en promedio en Perú, el costo oscila entre 0.8 soles cada kilowatts. En promedio. Algunos más, otros menos, pero más o menos en promedio va por ahí. Entonces, si hacemos la multiplicación con esta fórmula, podemos ver que el ahorro al año, tenemos un ahorro por año de 7.800 soles, ¿no? Si cambiamos un motor IE2 por un motor IE1. Ahora, el costo del motor de 100 HP más o menos va por los 16.000 soles. Más o menos lo que te cuesta el motor. Si tú haces una simple división entre lo que te cuesta, entre el ahorro, calculas al final el tiempo de retorno de inversión. Entonces, lo que calcula acá son 2 años, como TIR, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que si tú ahorita inviertes un motor de 100 HP, ¿no? En IE2, ahorita digamos, haces un costo, asumes un costo de ese motor, a los 2 años el motor se paga solo. Y a los 2 años y un mes ya es ahorro de energía y ahorro obviamente en plata, ¿no? Y esto asumiendo que un motor tiene una vida útil de 20 años, pueden ver que tenemos un ahorro casi de 18 años. Entonces, de ahí también radica la importancia. De hecho, Siemens tiene herramientas justamente calcular, digamos, tasa de retorno de inversión. Uno se llama el SINASAFE. Ustedes entran a Google, ponen SINASAVE y te sale la herramienta, es gratuita. También les puede ayudar para hacer cálculos cuánto les favorecería usar un motor de alta eficiencia. ¿Ok? Bueno. Bueno, hasta acá es la eficiencia. Ahora quiero mostrarle cuáles son las principales diferencias entre un motor NEMA y un motor IEC. Seguro que ustedes han visto pues en la industria hay muchas clientes que usan motor NEMA y otros usan motores IEC. ¿Y eso de qué depende? Primero lo siguiente. En nuestro país, en caso de Perú, es básicamente por el sector,
¿ya? Lo que es sector de minería y lo que es sector de oil and gas, o sea, de petróleo, básicamente usan NEMA. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas mineras tienen casi todos tienen origen de empresas norteamericanas, ¿no? De empresas canadienses, americanas. Y estas empresas americanas, justamente su normativa que diseña motores es NEMA, como dice acá. Los motores NEMA fueron diseñados en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, básicamente. Al cambio, las industrias en Perú, como cuáles, cementera, industria de alimentos y bebidas, industrias de plástico, usan ya motores IS. ¿Por qué? Porque estas empresas industriales, digamos, tienen mucha más predominación de Europa. Y justamente acá se aprecia que justo la norma IS se generó en Europa, ¿no? Ahora, Siemens tiene motores, tanto motores NEMA como motores IS. Tenemos las ambas normativas. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, la primera diferencia, las curvas de torque. La que está acá, señores, es la curva de torque de un motor IS. Como comenté, la curva de torque de un motor IS, bueno, yo comenté factores de servicios, no sé si se acuerdan, que dependía del tema del aislamiento. Igual, entonces acá también la curva de torque va a depender del tipo de aislamiento que tenga el motor. Si tiene un clase F, que es estándar, es esta curva que está en color azul, que si se aprecian ustedes tiene un torque de arranque más o menos de 1.3. Y si el aislamiento fuera un clase H, tiene un torque de arranque de casi de 2, que es la curva de color amarillo, que está acá. Ahora, en cómo se comporta en NEMA. En NEMA, la curva de torque es del tipo NEMA B, que es la que está acá. La de color verde es la estándar, ¿correcto? Sin embargo, también hay fabricantes que, por ejemplo, usan el tipo C, NEMA tipo C, que tiene torque de arranque hasta 2 veces. Y el NEMA D usan, por ejemplo, para máquinas que requieren al arranque un torque bastante alto, que llega, miren acá, un torque de arranque hasta 2.8. ¿Okay? Siemens, como estándar, fabricamos el NEMA B. ¿Okay? Ese es el estándar. Sin embargo, bajo pedido también podemos hacer otros tipos de curvas. Ahora, honestamente, un poco ha perdido, digamos, preponderancia en los motores tipo D, porque si ustedes se aprecia acá, la curva en color verde tiene este torque de arranque, o le llaman el breakdown torque, le llaman. Si aprecian, tiene un torque máximo. Yo les comentaba a ustedes que el variador de velocidad tiene la propiedad de mantener el torque constante en todo rango de operación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando tiene un motor NEMA D, lo que se hace es pones un motor NEMA B y arrancarlo con variador de velocidad. Entonces, arrancar la velocidad, lo que va a hacer es que el torque máximo, este torque, se prolongue en todo rango de operación. Entonces, algunos hacen eso, por ejemplo, ¿no? No lo ponen un EMA D porque ya no se usa. Entonces lo que hacen es ponen un EMA B, pero lo arrancan con variador de velocidad y tienen torques altos al arranque. Bueno, ok. Otro punto es las eficiencias, ¿no? El tema de eficiencias, en la normativa IS usa la IS 634-30. Es la norma que rige las eficiencias en IS. Acá está. Básicamente esta norma tiene 4 niveles de eficiencia, ¿no? Está la IE1, que es la Standard Efficient, la IE2, que es la High Efficient, la IE3 es la Premium Efficient y la IE4 es la Super Premium Efficient. Son 4 tipos de eficiencia. Y acá están las curvas de eficiencia por potencia, ¿no? Como se ve, más o menos la diferencia radica importante hasta más o menos 30 HP, hasta acá. Ven que es mucho, pero por arriba de 30 HP, digamos que las diferencias se acortan menos, ¿no? Se acorta más, disculpen, se acorta más. Pero de todas formas siempre hay una mejora de eficiencia. ¿Ok? Ahora, en nuestro mercado, en Perú, básicamente hay dos eficiencias. Tanto la IE1, todavía se vende bastante,
¿no? Y también la IE2. Hay dos eficiencias acá en Perú, como normalmente. Salvo algunas máquinas, clientes que sí te exigen tener motores de mayor eficiencia, por ejemplo, algunos dicen hasta un IE3 para máquinas grandes. De hecho, Siemens como marca también ha, digamos, ofrecido el mercado para motores de gran potencia, motores IE3 o IE4, ¿no? Ahora, con respecto a NEMA, la norma es la NEMA MG1, es la que define la normativa de eficiencia. Y en caso de NEMA solamente hay tres. Hay el estándar, el Energy Efficient y el Premium Efficient. ¿Ya? Como es, digamos, como equivalente, viene a ser el estándar, viene a ser un IE1. Si lo vemos como IEC, un IE1. El Energy Efficient vendría a ser un IE2, ¿no? Como equivalentes en IEC. Y el Premium Efficient viene a ser un IE3. Y acá está cómo es el comportamiento. Ahora les comento. Los motores NEMA, ya como normativa, tanto, bueno, Estados Unidos, México y Canadá, están regulando muy fuertemente para que todos los fabricantes de los motores usen normativa Premium Efficient. O sea, por ejemplo, en el caso de Siemens, todos los motores Siemens son Premium Efficient. O sea, debe ser un IE3 en IS, ¿no? Para que tengan una idea más o menos. ¿Ok? Bueno. Otro punto importante son las tolerancias, ¿no? Las tolerancias son cuánto puede soportar de desviación tanto de tensión y frecuencia. En el caso de IS, por ejemplo, puede tener una tolerancia en tensión de más o menos 5%, en el caso de NEMA menos 10%. O sea, NEMA es mucho más tolerante en tema de tensión. Y en tema de frecuencia, en IS más o menos 2%, y en NEMA es más 3% y menos 5%. ¿No? También hay una diferencia bastante importante en tema de tolerancias y desempeño. Bueno, con respecto a las posiciones de montaje. Ustedes van a ver estas posiciones, por ejemplo, en el caso de IS, hablamos usualmente de un IMB3, que es un montaje horizontal con patas, ¿ya? Que está acá. Este es el estándar. Y si lo quieres con brida, por ejemplo, sería un IMB5, le pones la brida. IMB35 es la brida, que está acá. IMB5 es con brida sin patas. IMV1, que es la brida tipo D. Y IMB14 es la brida tipo C. Ahora, si ves como equivalente, sería en NEMA la posición F1, que es montaje a piso. F de floor, piso 1. Está acá. Digamos que este vendría a ser un IMB3, si lo comparamos con NEMA. En el caso de NEMA, usan el F, que es montaje a piso, el W, que es el montaje a pared, y el C, que es montaje a techo. Bueno, acá. Entonces, depende de cómo se va a montar el equipo, usas diferentes nomenclaturas. ¿Okay? Ahora, con respecto a los tipos de encerramiento. Ok, en el caso de los motores, si lo queremos, por ejemplo, totalmente cerrado, autoventilado, que vendría a ser un TFC, ¿no? En siglas en inglés. Como ven acá, es un motor totalmente cerrado, que es con ventilación natural, que está acá. Y en IS vendría a ser un IC411, su nomenclatura. Después es el motor sin ventilador, ¿no? Ven acá, el ventilador que va acá ya no tiene. Viene a ser un TEAO en el caso de NEMA y en el caso de IC es un IC418. Después tenemos los motores con ventilación forzada, ¿no? Que comentaba, son motores, bueno, acá, un punto importante. Acá estos motores se usan usualmente, por ejemplo, para acoplarlos a ventiladores grandes, ¿no? Fabricante de máquinas. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen acá ventiladores hasta al eje y el propio ventilador del eje refrigera el motor. Es por eso que, por ejemplo, algunos sacan este ventilador. Se puede hacer.
de algunas aplicaciones. Ok, ahora yendo a este tipo de motor, el TBC o el NEMA o IC46 son motores son motores con ventilación forzada. Son motores, por ejemplo, donde la aplicación exige que va a trabajar a muy bajas velocidades. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se requiere poner este motor adicional que justamente está acoplado al ventilador del motor para que gire siempre de forma constante, sin depender de la velocidad de giro del motor. ¿Ok? Y después está el TAAC, que ya son, o IC89W, que son motores de grandes potencias, que son, por ejemplo, motores con intercambiadores de calor, aire-agua, aire-aire. Ya son motores, por lo general, motores de media tensión, casi por lo general. Y salvo algunos motores, por ejemplo, de baja tensión, pero de tamaños bien grandes, ¿no? Que también, por ejemplo, ponen con intercambiador de calor, que son esta parte de arriba, que está acá. Lo de acá es el intercambiador de calor. Como le digo, puede ser aire-agua o aire-aire. ¿Ok? Ok. Estos son el tema de los frames, ¿no? Esto es un punto importante. No sé si ustedes capaz trabajan en alguna minería y les ha pasado que tienen un motor NEMA trabajando en una máquina y se les malobra. Y entonces quieren que la máquina siga trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a bodega y solamente ven motores IS. Entonces, justamente este cuadro lo que te muestra son equivalencias. Equivalencias entre motor NEMA y motor IS. Acá está un cuadro de equivalencias. Depende del frame. Pero en el caso, por ejemplo, si tuvieras un motor 449T, ¿qué es lo que hace? El motor NEMA, los primeros dos dígitos, o sea, sería el 44, se divide entre 4, 11 pulgadas. Es la distancia entre eje y la distancia entre patas. Esto se multiplica por 5.4, que es para convertirlo en milímetros. Tiene una altura de 284, 279.4. O sea, más o menos es un 280 m. Por eso que el 449T vendría a ser un 280 m. Y así para cada uno, ¿no? Se calcula. De hecho, que esto le va a hacer a ustedes si tal vez tengan una emergencia en cambiar un motor NEMA a un motor IS. Porque la idea es cuando se cambie estos motores NEMA y IS es que los freen coincidan. ¿Para qué? Para que no se pueda hacer ningún cambio mecánico, ¿no? Si es muy grande el motor ya no se puede porque tienes que digamos que romper la base. Pero si es un poquito menos, se puede porque le pones liner nada más a la base y hace que el motor crezca en milímetros, ¿no? Y se acople bien. ¿Ok? Bueno, acá un cuadro de resumen, las diferencias. Primero es el frame, como comenté. En caso de NEMA está hecho en pulgadas, en IS está hecho en milímetros. Posición como estándar en IS es un IMB3, o sea, es un montaje horizontal con patas. En caso de NEMA es un F1. En material de rotor, ok, esto es un punto importante. Por lo general, los motores NEMA están hechos rotor de cobre y los IS de aluminio. ¿Ya? Eso es por lo general. Sí me gustaría mencionar que en el caso de la marca Siemens, a cual yo represento, tanto los motores NEMA como los motores IS están hechos de rotor de cobre, en caso de nosotros. Pero hay muchos fabricantes que no. Por ejemplo, un fabricante de origen de Brasil, que es muy conocida, por ejemplo, ellos usan rotor de aluminio en sus motores IS. Y también incluso hasta sus motores NEMA usan aluminio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? En tema de conexiones, bueno, usamos, nosotros en NEMA usa cable etiquetados, son cables sueltos, etiquetados, ¿no? Y en el caso de IS son con terminales, ¿no? O sea, vienen terminales, todo bien identificados para ver las conexiones. Eso también es un punto importante, porque a veces a mí me llaman, ingeniero, me ha llegado un motor NEMA y resulta que no tiene sus terminales. Digo, eso es normal, ¿no? En NEMA no exige la norma tener terminales, sino vienen los cables sueltos, cada uno etiquetado. Esto es como, no, y se hace el empalme y listo. Eso es como norma, no te exige. Entonces, si ustedes ven ya un motor NEMA, por favor no se sorprendan. Si ven, cuando abren la caja, vean los cables etiquetados. Ok, la eficiencia, como comenté, el premium
viene a ser como un IE3 en normativa IS. En tema de los sellos, por ejemplo, los NEMA Premium y 88841 como estándar usan los sellos tipo laberinto, la marca Improsil, ¿correcto? Y en el caso de IEC usan los Bearings y los Allseal como sellos. Después las tolerancias, y bueno, yo comenté, en tema, el NEMA es mucho más tolerante que IEC, tiene más tolerancia tanto en tensión como en frecuencia. Después las cajas de conexiones, ¿no? NEMA va en la parte derecha, viendo de atrás, ¿no? Tiene un corte diagonal y el sello está hecho de neopreno, ¿no? El sello es digamos, cómo se tapa el material donde, digamos, donde se pega las dos partes de la carcasa, ¿no? La caja de conexiones. En el caso de IS usamos va hacia arriba, es recto y está sellado de caucho. Después, el diseño de las aletas, ¿no? La disipación de calor. En el caso de nosotros en EMA, tenemos un diseño tipo aerodinámico, ¿no? Van a ver ahora las aletas de los motores NEMA de Siemens, es más aerodinámico, eso hace que tenga, digamos, una mejor disipación de calor. En el caso de IS son aletas más horizontales. Otra diferencia es el balanceo dinámico, ¿no? El tema de la vibración mecánica. En el caso de NEMA, exigen que sea 0.06 pulgadas por segundo. En el caso de IS, 0.16. O sea, no son tan duros con respecto al balanceo dinámico en caso de IS. En el caso de curvas de torque, para terminar, el NEMA es un NEMA B y en IS es con un clase de elemento tipo F. Bueno. Ok, yendo a portafolio de motores que Siemens maneja. Bueno, Siemens, como les comenté, es una marca de origen alemán. Sin embargo, tiene fábricas de motores en varias partes del mundo. Entonces, depende de la normativa que tú quieras, tenemos el motor ideal. Por ejemplo, si quieren motores de normativa NEMA, tenemos una fábrica en Guadalajara, México, la serie 1LE2, ¿no? Es nuestra serie que son motores NEMA. Después, si quieres normativa IEC, tenemos fábricas en Europa, básicamente tenemos una fábrica en República Checa y otra en Alemania, que son motores europeos 1L1, de eficiencia desde IE3 hasta IE4. Ya en Europa son exigentes su normativa y no se fabrica motores tanto ni IE1 ni IE2, por ejemplo. Ahora, si quieren motores IE1 e IE2, tenemos una fábrica en Asia, en China, la serie 1L0, que fabricamos ahí motores IE1 e IE2. Como ven, tenemos un scope importante dependiendo de la normativa y dependiendo de la eficiencia del motor, ¿no? Pero, digamos, cubrimos todo el rango de operaciones. Bueno. Ok, los motores NEMA, acá está el cuadro de resumen. Como ven, tenemos varios modelos en normativa de motores NEMA. Tenemos el GP100, que son motores GP General Purpose, o sea, de uso general, estándar. Motores hasta frame 449T, ¿no? Potencia hasta 200 HP como máxima potencia. Polos de 2, 4, 6 y 8 polos. La tensión es configurable, ¿no? Son motores premium. Miren, siendo el estándar, o sea, digamos de la gama de la familia de motores NEMA es el más básico, igual ya es un motor NEMA premium, ¿no? Motor de hierro fundido. Y Siemens lo usa más para agroindustria y para minería, digamos, mediana-baja, estos tipos de motores. Después tenemos los motores SD100, que están acá, que son motores más grandes, tienen más potencia, el doble de potencia que pueden llegar, ¿no? Pero estos motores Siemens lo usan más para, digamos, más para minería mediana. Y después ya el tope de gama es el I88841, que está acá, ¿no? Son motores NEMA que ya son con un estándar mucho más robusto. ¿Por qué? Porque viene con esta normativa
que ya nosotros somos más que todo para minería, para gran minería. ¿Y qué viene? O sea, por ejemplo, viene con los rodamientos, disculpen, con los sellos tipo Improsil, son motores IP56, vienen con una vibración bastante baja, o sea, tienen un vacío dinámico muy bueno, o sea, son motores de verdad muy interesantes, ¿no? Para la gran minería. Después tenemos la serie SD200, que ya son motores grandes, de gran potencia, ¿no? Hasta 80 HP como gran potencia. También son motores premium efficient, hierro fundido, también más dedicado para gran minería. Y este motor que está acá, que se usa básicamente para turbinas verticales o bombas pozo profundo, ¿no? Son motores eje hueco o flecha hueco, le llaman algunos. Como ven, o sea, tiene eje, pero es hueco. Son también motores fabricados en México, Guadalajara, ¿no? Son motores NEMA Premium, hierro fundido, y como les comento, lo usamos mucho en agroindustria y también en el sector de aguas. ¿Ok? Bueno, después acá está el portafolio de motores IS. Tenemos los motores 1L0, que es nuestra gama de fabricado en China, ¿ya? Estos motores que están acá 1L0 manejamos tanto en eficiencia IE1 e IE2, que es lo que pide el sector industrial de Perú, ¿no? Siemens cuenta con partners para estos motores, tenemos 3 partners locales, ¿no? Que tenemos equipos en stock. Si quieren ustedes que vez un equipo en stock, también manejamos estos equipos en stock. El rango de potencia que manejamos es hasta 30 HP, como acá, ¿no? Motor de 2, 4 y 6 polos. La tensión que él maneja depende, ¿ya? O sea, la tensión de este motor es hasta el tamaño 100 HP, maneja con 3 tensiones, como ven acá. Básicamente viene con 12 terminales y tú depende de cómo lo conectas, se elige la tensión. Y para motores por arriba de 100 HP viene en 440 voltios, ¿no? Que por lo general el motor 100 HP pues, no contesta a 220 voltios, ¿no? Es muy grande para que esté instalado a 220 voltios. Después, tipo de carcasas de hierro fundido y usan básicamente para distribución. ¿Ok? Después los 1L1, que son nuestros motores de origen europeo, ¿no? Que manejamos hasta 200 kilowatts. ¿Ok? Este motor, como comenté, ya son de alta eficiencia, ¿no? Son IE3. También lo manejamos, pero es bajo pedido, básicamente. Entonces, si tal vez ustedes tengan un proyecto que requieran IE3, también lo manejamos. Y los motores XP ya son los motores a prueba de explosión, ¿no? Que usan mucho para el área de oil and gas, ¿no? De petróleo, que ya son motores de IE1 hasta IE3. Después tenemos los motores 1FP, que son motores reluctancia. Estos son motores muy interesantes. Los reluctancias son motores que ya son motores, hablamos de IE4, por ejemplo. Hola, ¿escuchas, Elizabeth? ¿Escucha? Lo escucho. Ah, ok, listo. Les comentaba los 1FP, que son motores tipo reluctancia, que ya son motores de imanes permanentes. Básicamente son motores sincrónicos de muy alta eficiencia. Hablamos motores de IE4, por ejemplo, que también lo manejamos, pero sí hay que recalcar que los motores reluctancia, que es una tecnología, digamos, nueva para nuestro mercado, siempre se vende en combo, ¿no? Siempre se vende el motor más el variador de velocidad, como se aprecia acá. Es motor con drive. De hecho, nosotros en Perú ya hemos vendido unos procesos, estos motores de reluctancia que tienen una curva de, digamos, de eficiencia constante en todo rango de cargabilidad, también importante. Y bueno, y por último, los motores grandes, los 1L5, que son nuestros motores hasta 1150 kilowatts, ¿no? Son motores de muy grande potencia, fabricados básicamente en Alemania, ¿no? En la fábrica de Berlín. Tenemos estos motores que pueden ser motores tanto IE3 o IE4, industria general. Bueno, ok.
vamos a la selección de equipos de motores, los puntos importantes a tener en cuenta. Yo lo separé en 4 partes. Miren, cuando el equipo se pide hacer una, digamos, una cotización o una selección, siempre hay que tener puntos importantes a considerar. Primero hay que hacer los datos eléctricos. ¿Cuáles son? Potencia, velocidad, tensión, ¿no? Tensión del cliente, tipo de conexión, ¿no? Si va a ser en delta, en estrella, eso hay que saber, eso es importante. El factor de potencia que requieres, la eficiencia, ¿no? Que si va a ser, como comenté, un IE1, un IE2, un IE3, rango de velocidades, ¿no? Por ejemplo, si va a ser arrancado con variador de velocidad, hay que saber de qué rango a qué rango el motor va a trabajar. Entonces, dependiendo de eso, también se puede definir, por ejemplo, si el motor requiere una ventilación forzada o no. Después, en las partes mecánicas, hay que saber, por ejemplo, el tipo de posición, ¿no? Si hacer un motor horizontal con patas o vertical. ¿Por qué eso? Porque si tú, por ejemplo, compras un motor posición horizontal y después tú lo pones vertical, tú vas a tener un problema con el rodamiento. ¿Por qué? Cuando tú lo pones horizontal con acople, el rodamiento tiene que ser un rodamiento tipo de bolas, ¿ok? Pero si tú lo pones vertical, tú vas a tener una fuerza radial muy fuerte de rodamiento. Entonces el motor realmente se te va a malograr. Por lo general, se cambia tanto el rodamiento, incluso los sellos, depende del montaje. Entonces es un punto también a tener en consideración. Después es el tipo de transmisión, ¿no? Como comenté, el rodamiento va a depender si es acople directo, si es por tracción por poleas o por brida. Después, la aplicación, ¿no? Hay que saber qué máquina va a accionar, si es un compresor, si es una bomba, una faja. Eso también hay que tener en consideración por el tema de las sobrecargas que podría tener, depende de la aplicación. Diferente tener un motor para un molino de bolas que para un motor para una bomba, son diferentes, ¿no? Entonces hay que ver también eso. Después es el control del motor, ¿no? El motor, ¿cómo se va a controlar? Si va a ser con arranque directo, va a ser con soft starter, estrella triángulo. La ventaja de Siemens que soporta cualquier tipo de arranque. Como nuestro motor viene con un aislamiento barnizado, justamente aguanta cualquier tipo de arranque, ¿no? Pero también incluso si tú tienes un motor grande, ¿no? De freno 280 hacia arriba, si sabes que el motor va a ser arrancado con variador de velocidad, la recomendación es que también le pongas rodamientos aislados, ¿no? Como conversé. También es un punto importante. Y por último es el medio ambiente, obviamente, ¿no? Si el motor no está a la altura, por ejemplo, sabemos que nuestro país pues tiene alturas diversas, ¿no? Temperaturas diversas, es un país bastante rico en eso, tiene muchas variables, ¿no? Entonces también hay que saber un poco la temperatura de instalación, la altura de instalación y, bueno, y nivel de vibración que el motor estaría expuesto. ¿Ok? Esto es un punto sobre la temperatura de cómo es la condensación. Bueno, sí me lo separa en esta tabla, ¿ok? Acá ven ustedes la temperatura de ambiente y acá van a ver la humedad. Y lo separa en 3 partes. En el cuadro que está en color celeste indica que es una condición normal de operación. En la que está en color amarillo, que está acá, se requiere que el motor venga con un drenaje, porque seguramente internamente va a haber una condición. Y para lo que está en color naranja, se necesita que el motor venga con un calefactor. Entonces, dependiendo de en qué sector está, se elige uno u otro. Por ejemplo, tenemos un motor de 30 grados centígrados como ambiente y una humedad, por ejemplo, un 5%, ¿no? Siendo exagerados. Vemos que está trabajando en uso normal, no necesita nada. Pero si la temperatura pasaría a 40 grados centígrados acá, que está en la zona amarilla, hay que solicitar al fabricante del motor que le ponga un drenaje. O sea, que el motor tenga un drenaje que cuando el motor internamente condense, se retire el agua por ese punto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo, por ejemplo, 60 grados centígrados acá
a una humedad de 50%. Vemos que ya estamos en la zona naranja. Entonces acá lo que hice es que el motor venga con un calefactor o el famoso heater que le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que los motores, el bobinal motor viene cubierto con una banda, que lo que hace es que esta banda se enciende cuando el motor está apagado. Se apaga apaga el motor, se enciende eso, el motor lo calienta, entonces hace que el motor no se condense internamente, y una vez que el motor arranca otra vuelta, esto se apaga. Entonces simplemente se enciende y se apaga dependiendo que el motor está apagado o está prendido. Entonces esto justamente evita que internamente el motor se caliente y genere condensación y por ende se te malogre el rotor, el estator. ¿Ya? Entonces también eso es un punto importante al momento de tensionar el motor eléctrico. Y bueno, y por último, y no menos importante, es el derrateo, ¿no? Acá quiero comentar dos cosas. Tú puedes pedir un motor derrateado, ¿no? Que simplemente eh, es un factor que se genera a través de una tabla, básicamente por la altura de instalación, como se aprecia acá, y la temperatura, ¿no? Por ejemplo, tú tienes acá a 4000 metros, supongamos, y esta temperatura menos de 30 grados centígrados, tenemos un factor de rating de 0.82. Pero, por ejemplo, si fuera de 30 a 40 grados, tenemos 0.77. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, si tuvieras un motor de 100 HP a 4000 metros, a esta temperatura, usamos este factor de rating. Entonces, 100 HP entre este factor rating tenemos 129. Tú vas al catálogo, vas a ver que de 125 pasa a 150. Tú elegirás un motor de 150 HP. Este sería un motor derrateado. Y otro es motor customizado. ¿Qué es lo que se hace? Se le pide a fábrica traer un motor preparado para motores por arriba de 1000 metros. Entonces, por ejemplo, yo quiero un motor de 100 HP que genere a 4500 metros. Yo le pido a fábrica y lo que hace fábrica es customiza el paquete magnético tal cual para que a 4000 metros me bote 100 HP. Ese es un motor customizado. Incluso en la placa te viene motor de 100 HP efectivos a 4500 metros. Entonces también es otra variante. De nuevo, nosotros podemos el motor derratearlo o customizarlo. La recomendación, ¿cuál sería? En mi punto de vista es que tener un motor customizado es mucho mejor. ¿Por qué? Cuando tú un motor lo derrateas, estás teniendo un motor mucho más grande que realmente lo requiere la aplicación. Pero, obviamente, hacer más grande va a tener dos problemas. Uno es la eficiencia, como vimos, no tiene problemas de eficiencia cuando el motor es muy grande. Y otro problema es el cost-fi. Pero si tú tienes un motor ya customizado, tanto datos como eficiencia y cost-fi se mantiene. Entonces, eso es mi recomendación. Sin embargo, dependiendo de la urgencia, tenemos las dos alternativas como marca. Bueno, esto es una herramienta que seguro va a ser muy útil. Tal vez me digan, mira, Cristian, yo quiero generar planos mecánicos de motor, curvas de torque, curvas de eficiencia. Y esta herramienta que se llama DT Configurator, que acá está el link. ¿Ok? Este es el link que ustedes ingresen, es un link gratuito. Solamente que hay que loguearte. Acá está un login, te va a pedir, digamos, tu nombre, el nombre de la empresa. Te logueas y vas a entrar gratuitamente. Y tú de ahí vas a poder hacer selección de equipos, como cuáles, como motor eléctrico, los reductores, los variadores de velocidad, hasta incluso la parte de control, ¿no? Los PLCs, básicamente. Entonces es una herramienta bastante interesante. Nuevo, es gratuito, que de hecho te va a ayudar bastante, ¿no? A generar planos mecánicos en 2D, en 3D y datasheet de producto. Bueno, esto sería la presentación, Elizabeth. De nuevo, este es mi nombre. Yo trabajo en Siemens, Perú. Este es mi número telefónico. Capaz tengan alguna consulta con respecto a los motores. Con gusto ahí me pueden escribir o llamar. O también acá tengo mi correo electrónico. Señores, si quisieran escribirme por ahí también, con confianza me pueden escribir. Elizabeth, no sé si hay preguntas sobre la charla, por favor. Sí, sí, ingeniero, sí, tenemos algunas consultas.
También indicarles que también lo pueden hacer a través del Facebook, porque también están participando por ahí las personas. Y bueno, las preguntas que tenemos, aquí hay una pregunta que dice, ¿solo se puede usar velocidad en los motores? ¿Y qué pasa con los demás motores? Uno de los ingenieros comenta eso, pregunta, ¿no? No entendí la pregunta, ¿solo se puede usar? Dice si solo se puede usar el variador de velocidad en los motores inverter duty. Se pregunta si solo se puede usar ese variador de Ya, velocidad. claro. No, ¿Y qué pasa con los demás? claro, ok, ya entendí la pregunta, Elizabeth. Sí, miren, yo les comentaba pues que los motores eléctricos, como ven, el aislamiento que tiene es muy importante, ¿no? Si tú le pones un variador de velocidad a a un motor que no sea inverter duty, ¿no? Que puede pasar el caso, lo que va a pasar es que el motor va a recibir tensiones en pulsos, ¿no? Estos tensiones en pulso lo que va a hacer es que tu aislamiento con el tiempo lo va a desgastar y por ende el motor se te puede quemar. Claro, eso no pasa de un día para otro, ¿no? Siempre hay un proceso. Puede ser que pase esto de un año o en 6 meses. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, si tú tienes un motor no inverter duty, es un motor estándar, lo que hace algunas personas le ponen entre el variador de velocidad y el motor, le ponen un filtro, que se llama un filtro de UDT. Entonces, lo que hace este filtro de UDT es que la onda que el drive envía hacia el motor, le hace una onda sinusoidal. Y con esto, digamos, se evita que el motor se te dañe. En el caso de estos que comenté, ya son motores inverter duty, o sea, ya son motores preparados para soportar hasta 2000 voltios por microsegundo. Entonces acá, la ventaja, digamos, que los motores es que te ahorrarías este accesorio en el caso de que no, en el caso de que no fuera inverter duty. Ok, aquí hay otra pregunta de Elfer López. ¿Cuán Ujú. recomendable instalar lubricadores automáticos en motores y de cuánta potencia en adelante? Te Eso es escuché lo un poquito que entrecortado, Alicia, pregunta pero López. te escuché un poco entrecortado, pero Ay, creo que nuevamente en era, todo caso. por favor. ¿Cuán recomendable es instalar lubricadores automáticos en motores? ¿De cuánta potencia en adelante se instalarían? Ok, realmente los lubricadores de los motores, a ver, no hay automáticos, o sea, no hay un lubricador que sea automático en un motor eléctrico. Ustedes cuando compran el motor eléctrico, siempre van a ver en su manual de operaciones, incluso hasta en la placa del motor, el tipo de relubricación del motor. O sea, qué tipo de aceite o grasa necesita el motor para los rodamientos. Eso no es automático. Lo que se hace es, se va al manual digamos, de opciones del motor eléctrico, tienes que ver el fabricante cada cuánto tiempo recomienda relubricar el rodamiento, ¿correcto? Entonces, ustedes ven ese dato y relubrican dependiendo del tiempo que te exige el fabricante. Va a ser dependiendo un poquito del tamaño del motor, o sea, del frame del motor, va a depender también de la operación del motor, o sea, depende si cuánto tiempo opera el motor y bueno, y el uso, ¿no? La máquina. De eso depende, pero como le digo, no es que sea automático, hay que ir físicamente al motor, destapar la tapita y poner grasa, pero no hay automático. Ok. René Coronel dice, si los aislamientos motores son clase B, H, F, que soportan temperaturas mayores a 130 grados, ¿por qué los rodamientos pueden trabajar solo hasta 120 grados centígrados? Buena pregunta. Sí, bueno, una cosa es la temperatura del aislamiento, otra cosa es la temperatura de rodamiento y la temperatura de la carcasa, son diferentes, ¿no? La temperatura digamos, del aislamiento, por lo general, como está expuesto a corrientes, ¿no? O el campo magnético es mucho mayor que los componentes que están, digamos, fuera de ellos. En el caso de los rodamientos, como yo muestro en la gráfica, están al lado del eje o al lado del ventilador. Obviamente la temperatura que está expuesta al rodamiento es mucho menor que la temperatura que está internamente bobinado. El bobinado como estándar
soporta hasta 130, como viste en clase B. En el caso de rodamiento, cuando se elige una categoría C3, que es lo estándar, soporta 120. ¿Por qué? Como están, digamos, lateralmente, no está expuesto a mucha temperatura, ¿no? Incluso también se puede pedir, si sabemos que es un rodamiento bastante, digamos, que está expuesto a mucha temperatura por el tema de la aplicación, también pueden cambiar a una categoría C5. Pero de nuevo, eso va a depender un poquito de la aplicación. Por lo general, viendo ya tu pregunta, la temperatura de rodamiento no es igual que la temperatura de aislamiento, son diferentes temperaturas. Otra pregunta, ¿es la característica principal del motor IEEE 841 en aislamiento carcajos y el porcentaje de costo adicional frente a NEMA MG1? Bueno, Pregunta René Coronel. ok, René. Bueno, René, primero, los motores NEMA IEEE 841, cuando fueron diseñados en Estados Unidos, digamos, fue inicialmente pensado para la industria de químico, ¿ok? Sin embargo, en nuestro país, en Perú, nosotros nos ofrecemos básicamente para gran minería. ¿Cuál es la diferencia? Primero, los NEMA IEEE 841 son motores de IP56 como estándar. ¿Por qué? Estos motores tienen unos tipos de sellos tipo laberinto, ¿no? Que son la marca Improsil, que básicamente son sellos tanto, por ejemplo, tanto axial como radial, evitan que entre tanto polvo y líquido dentro del equipo. Entonces eso lo hace que el motor tenga un IP mayor. Eso es uno. Después, digamos, las gomas que separa la unión de cajas terminales usa un tipo de neopreno. Estas gomas hacen que el IP en la caja de opciones sean hasta un IP56. Entonces también evitan pues, que entre cualquier líquido o polvo a la caja de opciones. Otro punto es el balanceo dinámico, ¿no? Igual que un carro, ¿no? Cuando se te malora la llanta, tú vas al llantero y pues ves que le hace un balanceo dinámico, ¿no? ¿No? Lo mismo, ¿no? En un motor también se hace un balanceo dinámico. Que se prueba rotor a altas velocidades, pero se hace un balanceo dinámico. Pero como norma, la IEEE 841 lo que exige es que, digamos, la vibración no supera los 0.06 pulgadas por segundo. Así de duro es la norma. Entonces, con eso garantiza pues, que no tengas vibraciones mecánicas y tengas un balanceo dinámico muy bueno en todo el motor. Esa es la diferencia, digamos, entre un motor NEMA IEEE 841 versus un NEMA estándar MG1. Y con respecto al precio, honestamente va a depender un poco de la potencia del motor, pero podemos ver más o menos diferencia de precios entre 20 a 40%, donde 40 son los motores más pequeños y 20 son los más grandes, pero más o menos por ahí radica la diferencia de precio entre uno y otro. Ok, ingeniero, ya no tenemos más tiempo para más preguntas ahora. No sé si tuviera de repente algunas palabras finales para ya culminar la presentación. Ok. Nada, Alicia, gracias primero a ustedes por hacernos partícipes al Colegio de Ingenieros, a nosotros como marca, como CIMES. De hecho, que esta es la primera charla que vamos a hacer. Vamos a hacer otra el día miércoles, que también Así es. necesitamos cordialmente a ustedes. El miércoles el día viernes. El miércoles va a ser la parte de variable velocidad. Lo va a hacer mi colega Iván Solórzano. Y el día viernes vamos a hacer lo que es digitalización para accionamientos, ¿no? Lo que es justamente todo el mundo digital para los motores y los drives, que también es muy interesante. De nuevo, agradecerles. Si tuvieran alguna pregunta, y sé que la charla ha sido un poco larga y el tiempo a veces es un poco corto, igual les dejo mi correo, señores, y mi teléfono celular. ¿Tienen alguna pregunta o algo que comentarme? Por favor, con confianza me escriben o me llaman ahí. De nuevo, gracias, señores. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, estamos en contacto el próximo miércoles. Gracias, Elizabeth, también por tu parte. Listo, ingeniero. Listo, muchas gracias. Agradecemos a todos también su presentación. El ingeniero Cristian, su presentación estuvo muy, muy interesante. Y lo vemos el día miércoles en la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Listo, hasta ingeniero. luego. Cuídese, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.